Porque en 1860 hubo un ataque de un insecto que es la filóxera, que llegó desde California en los pallets, lo más seguro, a Europa y destruyeron todos los viñedos en el mundo. Toda Europa perdió esos viñedos y quedaron muy pocos viñedos, y en ese tiempo Chile estaba en Sudamérica produciendo, y muchos de esos viñedos salieron antes de la llegada de la filóxera y llegaron a Chile y estaban establecidos. Pero se les olvidó que habían clúster de llegada de viñedos franceses como es San Rosendo, y yo he estudiado desde Arica, Parinacota hasta Aysén, y son 4.000 kilómetros, y fue dentro de uno de mis desafíos de poder mapear dónde están todos esos viñedos. ¿Y las personas que viven en esos lugares o las que son dueñas de esos terrenos saben que pueden tener un tesoro en términos de los viñedos más antiguos que se perdieron en Europa y que están acá en Chile? Esa fue mi primera misión que hice en San Rosendo, de sensibilizar, porque son guardianes de genética. La familia Espinosa, don Héctor Espinosa con la señora Norma, son los únicos en ese momento que tienen Cabernet Sauvignon, por ejemplo, más antiguo del mundo, 150 años. El más antiguo, el Cabernet Sauvignon más antiguo del mundo está en Chile. Está en Chile, confirmado por la mayoría de los especialistas. Acá estamos trabajando con el genetista número 1 del mundo, Joseph Boyamó, que es suizo, y que te mandé en la entrevista ahí por YouTube, es verdad, donde él casi se pone a llorar, se emociona porque nadie ha probado ese Cabernet Sauvignon a nivel insular. Por supuesto, tenemos la Isla Pascua y tenemos en Chiloé también, hay viñedos. Ajá. En la Isla Pascua, ¿Qué tipo de qué cepa se puede hacer en esos lugares? bueno, hubo un mito muy importante en la Isla Pascua porque se pensaba que habían variedades que eran desconocidas, porque ahí llegaron los franceses y los holandeses que iban hacia la Polinesia. Pero hace muy poco se definió que era país, que era originalmente el Listán Prieto de las Islas Canarias, y que lo llevaron hace menos de 100 años. Y hay una viña, un piloto que tiene Pinot Noir y Chardonnay también, y Sauvignon Blanc. Hay que pensar que el Valle del Elqui ha perdido muchos viñedos pisqueros por la escasez. Llegamos a un 3% de agua en el Vance Puglaro. Y Chile apostó a viñedos de alto precio y vinos de alto precio, pero nuestro precio promedio es muy bajo todavía. O sea, tenemos una oportunidad importante. Mientras algunos están arrancando viñedos, Chile puede proteger y mejorar su industria. Mi misión como Andes Wines es atraer más familias europeas y americanas para que planten viñedos en Chile y que produzcan acá. Hay más de 10 grupos vitivinícolas muy reconocidos, europeos de 5 generaciones, que están produciendo vino en Chile ya. Y son de Bordeaux, de todo el sector del Penedés, y ya están llegando buscando nuevos lugares para plantarlo. ¿Qué tanto nos afecta o cómo nos estamos adaptando a la amenaza real que implica el cambio climático, ¿no? El cambio de las temperaturas, la salinidad, la disponibilidad de agua, en fin. ¿Nos estamos adaptando a eso? ¿Están moviéndose ya los viñedos? Eso comenzó hace 25 años. Uh-huh. Ciertos viñedos empezaron a ser comidos por la ciudad literalmente. Si uno ve Puente Alto, están los viñedos más caros de Cabernet Sauvignon. Y las viñas decidieron empezar a plantar viñedos en la región de Aconcagua, en la región de O'Higgins, y empezaron a buscar los terroirs haciendo estudios de suelo, condiciones climáticas, porque Maipo es muy caluroso para producir Cabernet Sauvignon, por lo tanto hay que mejorar la carga, pero como están hacia la cordillera, se equilibra un poco la temperatura. Pero ya tenemos Cabernet Sauvignon desde toda la parte de Aconcagua, O'Higgins, inclusive Maule, Curicó, porque el Cabernet Sauvignon es la cepa que más importante a nivel mundial. ¿Existe producción de vino a nivel? Es un vino volcánico de partida. La categoría de Volcanic Wines es una categoría que son islas como Tenerife, que son islas volcánicas, por lo tanto el suelo es diferente y los sabores son diferentes. Ahí tenemos Grecia, hay muchos suelos que son... Pucón, por ejemplo, nosotros fuimos la empresa que establecimos un viñedo en Menetúe, al borde del volcán, y esa es una categoría de vino volcánico. ¿Qué significa eso finalmente? ¿Hay una diferencia en términos, por ejemplo, de ciertos sabores, de ciertas notas? ¿Lo has probado alguna vez un vino volcánico? Esto es nuevo para mí. Son suelos que, si tú vas, la lava cuando se seca es de color negro, y ese es el suelo, el sustrato donde crece la viña. En Europa, en Tenerife y en otras islas, son vinos un poco más ácidos, un poco más astringentes, y acá en Chile, como está mezclado un poco con materia orgánica, es un poco más amable, pero son vinos más... Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, volviendo a lo que me preguntaba, nosotros queremos usar la tecnología y la inteligencia artificial para detectar dónde están las quebradas, donde se perdieron esos sectores boscosos, porque recordemos que está Fray Jorge. Estamos trabajando con una empresa de inteligencia artificial para detectar dónde están esos lugares donde puedo poner una atrapaniebla, que se está diseñando por una empresa de Ovalle, para captar el agua y hacer microbosques. Y empezar a repoblar ciertos sectores con agua del aire. Y ahí
cambia todo el paradigma de dónde saco el agua. Porque si tú has ido a La Serena, la Camanchaca es fuertísimo y no se está cosechando el agua desde lo... Claro, hay un recurso ahí que se podría. Si hablamos del futuro, ¿existen estudios que nos digan qué está pasando con el consumo de vino a nivel mundial, las proyecciones o las tendencias por lo menos? El consumo de vino está bajando ostensiblemente, ¿sí? Y eso ha generado que en Europa se están arrancando viñedos, los viñedos más económicos se están arrancando, y Europa es mucho más efectiva que en Chile en ese sentido, porque sacan los viñedos o producen alcoholes y los destilan para diferentes productos, incluso de limpieza, cuando son muy baratos los viñedos. En Estados Unidos ya hay arranque de viñedo en California, en Central Valley, que eran los viñedos más económicos, porque los gringos no están consumiendo. La historia es muy entretenida en esto, porque uno siempre dice, bueno, Chile es un gran productor de vinos, pero el vino fue insertado en nuestro país, ¿no? Exactamente, y por la industria minera. Acá tenemos que recordar que Isidora Goyenechea fue la mujer más rica del mundo en algún momento, y eso es una de las familias que tiene 5 generaciones, que es Cousiño Macul, que es una de las pocas familias en el mundo que está en propiedad de la misma familia original. Entonces, cuando vaya a Isidora Goyenechea, camine y vea las calles, ahí están los hijos con sus nombres, y todo el desarrollo de trenes, el desarrollo de minería, el Lota y todo lo que está en el sector de Macul es gracias a la familia de Isidora Goyenechea. ¿Por qué? Porque solemos ver los volcanes como una amenaza a la vida, cuando en realidad son todo lo contrario, son precursores. ¿Y por qué? Porque van generando a través de las cenizas y otros elementos y otros gases también, van cultivando sus alrededores. Muchas veces tienen un sustrato lleno de minerales distintos y la vida es muy fecunda cerca de los volcanes. Exactamente, ahí van naciendo los nuevos ecosistemas. Son ecosistemas muy antiguos que ya evolucionaron y que crean nuevos bosques. Lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, volviendo a lo que me preguntaba, nosotros queremos usar la tecnología y la inteligencia artificial para detectar dónde están las quebradas, donde se perdieron esos sectores boscosos, porque recordemos que ellos son los Viña Cousiño Macul, es el origen justamente lo que creó Isidora Goyenechea. Ya, ¿esto lo traen como una idea importada de Europa? Para poder trabajar en minería había que... Esto partió primero con las misiones religiosas. Francisco Aguirre, en todas las partes del norte, pensemos que esto es Cusco, que hay 2 flujos de llegada de los viñedos, a través de Cusco, Perú, Copiapó, La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile, 1544, y por el sur, el Estrecho Magallanes, llegó al sector de Talcahuano, pero no se dio en la Parraí y comenzó a moverse hacia Coelemu. Y ahí parte la industria vitivinícola en 1551, más o menos. O sea, los primeros cultivos, los primeros viñedos fueron de 1551. Exactamente. ¿Y dónde estaban esos? Coelemu. Ya, En Estados Unidos ya hay arranque de viñedo en California, en Central Valley, que eran los viñedos más económicos porque los gringos no están consumiendo vino. Y Chile se ha protegido un poco, también hay sectores que se han secado. Hay que pensar que el Valle del Elqui ha perdido muchos viñedos pisqueros por la escasez, llegamos a un 3% de agua en el Valse Puglaro. Y Chile apostó a viñedos de alto precio y vinos de alto precio, pero nuestro precio promedio es muy bajo todavía. O sea, tenemos una oportunidad importante. Mientras algunos están arrancando viñedos, Chile puede proteger y mejorar su industria. Mi misión como Andes Wines es atraer más familias europeas y americanas para que planten viñedos en Chile y que produzcan acá. Y nuestro desafío en el Valle del Elqui es volver a hacer viñas familiares, no pisco. Pisco está totalmente estandarizado, hay asociaciones, pero nosotros perdimos toda la tradición vitivinícola de producir vinos hasta el 1778, porque todos hablan del 1778. Entonces, para eso estamos haciendo un libro de historia con un historiador local, con el Patricio Orellana, para rescatar toda la historia antes del auge del pisco. Y ahí vamos a hablar de la Gabriela Mistral, vamos a hablar de Isidora Goyenechea, cómo la mujer tuvo mucha influencia en la producción del vino y cómo el vino llegó desde Copiapó y se estableció en La Serena. O sea, el libro del vino antes del auge del pisco. Así se llama. Así se llama, ¿no? Exacto. Atención con lo que vamos a estar conversando, porque el mundo del vino está sufriendo cambios a nivel internacional. Y no, Chile no es el único productor de vinos en el mundo. Tenemos una posición interesante, pero hay muchos desafíos en el horizonte. Entonces, para hablar de esto, estamos conectados ahora en estudio con Maximiliano Morales, ingeniero agrónomo y además fundador de andeswines.com. Maximiliano, ¿cómo comenzó tu interés en este tema, en el mundo del vino, que es una gran industria en Chile? Cuando empecé a estudiar agronomía en Chillán, había un ramo de vitivinicultura.
Atención con lo que vamos a estar conversando porque el mundo del vino está sufriendo cambios a nivel internacional y no, Chile no es el único productor de vinos en el mundo, tenemos una posición interesante, pero hay muchos desafíos en el horizonte. Entonces, para hablar de esto, estamos conectados ahora en estudio con Maximiliano Morales, ingeniero agrónomo y además fundador de andeswines.com. Maximiliano, ¿cómo comenzó tu interés en este tema, en el mundo del vino, que es una gran industria en Chile? Cuando empecé a estudiar agronomía en Chillán, había un ramo de vitivinicultura. Atención con lo que vamos a estar conversando porque el mundo del vino está sufriendo cambios a nivel internacional y no, Chile no es el único productor de vinos en el mundo, tenemos una posición interesante, pero hay muchos desafíos en el horizonte. Entonces, para hablar de esto, estamos conectados ahora en estudio con Maximiliano Morales, ingeniero agrónomo y además fundador de andeswines.com. Maximiliano, ¿cómo comenzó tu interés en este tema, en el mundo del vino, que es una gran industria en Chile? Cuando empecé a estudiar agronomía en Chillán, había un ramo de vitivinicultura. La historia es muy entretenida en esto, porque uno siempre dice, bueno, Chile es un gran productor de vinos, pero el vino fue insertado en nuestro país, ¿no? Exactamente, y por la industria minera. Acá tenemos que recordar que Isidora Goyenechea fue la mujer más rica del mundo en algún momento, y eso es una de las familias que tiene 5 generaciones, que es Cousiño Macul, que es una de las pocas familias en el mundo que está en propiedad de la misma familia original. Entonces, cuando vaya a Isidora Goyenechea, camine y vea las calles, ahí están los hijos con sus nombres, y todo el desarrollo de trenes, el desarrollo de minería, el lota y todo lo que está en el sector de Macul es gracias a la familia de Isidora Goyenechea.